bai? Zuten da? Zuten da, ez? Bai. Oso ondo. Egunon guztioi, sektoreari berriro egunon eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Esan dugun bezala, zuekin partekatu nahi gendun, ez? Guretzako aurkezpen martxan jartzea, aplikazioa martxan jartzea egun zoriontsua da guretzako, aurrera pauso handi bat, eta zuedanakin partekatu nahi genduna. Badakizue, departamentutik bultzada berezi bat eman nahi diogula lehen sektoreari. Guretzako gure baserritarra, gure abeltzainek entzun duen lanak balio asko ditulako atzean. Alde batetik paisaia eta hainbeste maite ditugun gure balio naturaloien mantentzen eguneroko lana egiten dute. Beste alde batetik kultura ondarea zaintzen izugarrizko funtzioa. Eguneroko lanean eta tokian tokiko elikadura arloan janari goxoak eta osasuntxoak ekoizten dituzte, eta besteak eta beste, ez? Eta guk horretan lagundu egin nahi diegu. Hortaz haratago, lehen sektorearen atzean zer dago? Ekonomia aktibidade bat. Lanpostuak sortzen dituzte, landa garapenean funtzio izugarri bat betetzen dituzte, eta horregatik beti gure babesa. Eta horregatik, hasieratik, legealdi hasieratik, bai gure programa, gure diru laguntzan, eta baita ekonomia suspertzeko planaren barruan, gure lehen sektorearen modernizazioa bultzatu nahi dugu. Teknologia sartu, berrikuntza bultzatu, eta batez ere, belaunaldi berri horietan, neurri berriak, aurrera pauso guztiak eman, ez? Eta testu inguru horretan kokatzen dugu Nekagip aplikazio berriaren aurkezpena, sorrera eta martxan jartzea. Denboran atzera egiten baldin badugu, lehen sektorearekin komentatzen genuen bezala, eta legealdi hasiera joaten baldin bagera, lehen sektorearekin bilerak egin genituen. Baserritarakin, abeltzaintzakin, lehen sektoreko elkarte desberdinekin elkartu, eseri, beraien kezkak, iritziak eta ekarpenak entzun genituen. Eta gehien azaltzen zen kezka, edo gehien eskatzen zigutena, zen administrazioarekin zituzten papele horiek, tramite horiek simplifikatzea, horiek erraztea. Eta hori guk apuntatuen genuen, eta hemen gaude gaur, horri aurrera pauso bat eman, eta lan horretan behintzat, simplifikazio hori edo zuen eguneroko lan hori errazteko asmoarekin. Eta gaur aurkezten dugun tresna hori, behar horren erantzuna da. Nik uste dut, eguneroko lan horretan, hainbeste ordu, hainbeste kezka dituzuen horretan, guk egin nahi duguna da lagundu. Azken finean, lan bizi baldintzak, batez ere laneko baldintza horik erraztu, lagundu horretan, eta gehien bat, zuen eguneroko horretan zentratzea. Eta nik uste dut, etxetik, baserritik, ustealekutik, mobiletik zuzenean administrazioarekin komunikatzeko baliabide bat ematea, tresna bat ematea, aurrera pauso bat dela, ez? Zuen sektorearekin, nik uste dut komunikazio hori erraztu egingo da, zerbitzu burukin oraintxe landutu ditugu pausoak, eta nik uste dut asko errazten dula, informazio hor dago, eguneratuta dago, eta hori darantzako egokigoa da, ez? Eta lehen aipatu dugun bezala, sektorearekin lan egin dugu. Sektoreari entzun genion kezka hori, eta sektorearekin lanean jardun gera, kontraste hori egin, ekarpena jaso, akatsak zuzendu, ez gehien bat, zerbitzu buruko esaten zuen bezala, hontaz ez gendun pentsatu eta sartu egin dugu, ez? Eta baserritarrak hau eskatzen digu, eta hau ere erantzi egin diogu. Eta hori guretzako izugarrizko balioa da, zuen ekarpenak gure aplikazio berri honetan jaso ahal izatea. Me gustaría destacar que la presentación y la puesta en marcha de esta aplicación responde a una necesidad y a una inquietud que nos transmitía el sector desde el principio. Nuestros baserritarras, ganadores, pastores, nos transmitían desde el principio esa dificultad de compatibilizar el trabajo del día a día, todas las horas que les supone su trabajo, con la gestión del papeleo, con los trámites, etcétera, ¿no? Y creemos que esta herramienta supone un avance, ¿no? Un gran paso en esa tramitación. Agilizar todos estos trámites sin que tenga que desplazarse muchas veces a la oficina comarcal o a la misma diputación, que lo pueden hacer
que lo puedan hacer desde su casa, desde su explotación, desde un teléfono móvil directamente y con la actualización de los datos, de toda la información que se tiene en las oficinas y en la misma Diputación, pues es un gran avance. Y todo esto se entronca además en la estrategia de Diputación de modernizar la administración, de llegar a una relación más directa, más eficaz con los ciudadanos, con los guipuzcoanos, las guipuzcoanas, y sobre todo que sea una relación pues, más directa y más fluida. Eta, beti bezala, datu batzuk emango ditugu, erabilera honen garrantzia ikusteko. Gaur egun, ia 15.000 ustiategi dauzkagu Gipuzkoan erregistratuta. 15.000 horietatik, 4.500 inguruk dituzte behi ustialekuak. Eta guztira, 55.000 abelburu daude erroldatuta. Esan bezala, lehenik hasiera honetan behien kudeaketa egingo dugu, martxan jarriko dugu. Eta hor gehien erabiltzen dugun tramitea, gidana izan da. Oraintxe aurretik ikusi dugu nola funtzionatuko luken, ze pausok emango lituzkeen, eta adibide bezala esango dugu, iaz, 25.000 abelburu mobitu zirela ustialeku batetik bestera edo beste leku batzutara. Eta hor ikusten da, tramite hauek azkar eta errez egiteko aukera hori, errazten baldin bada, danantzako, guretzako, zuentzako eta erdin dauzte ditugun beste eragile guztientzat, nola hobetzen den harremana. Bigarren adibide bezala, basurdek eragindako kalteen espedienteen tramitazioa. Hori ere, aplikaziotik egin ahal izango da, eta azkenen espedientea nola dagoen, kalte ordainak nola dauden, informazio guztie eguneratuta edukiko dezue aplikazioan. Eta nik uste dut, lehen esan dugun bezala, modernizazioa, berrikuntza, teknologia sartu, baina batez ere nekazaritzan, abeltzaintza eta nekazaritzan gestio hortan hor izango da aldaketa eta aurrera paso handiena. Azken finean zuek edukiko dezue, gu daukagun informazioa eguneratuta. Datu berdinak izango dituzue eta datu horiekin jokatzeko aukera izango dezue. Datu orokorrak konsultatu ahal izango dira, aitortutako lurrak, bai zerrendatutakoak eta bai planoan, lehen ikusi dugun bezala, datu ekonomikoak, azken 3 urteetan jasotako diru laguntzaren informazioare izango dezue, eta guzti hori, azken finean askotan okara joan gabe edo diputaziora etorri gabe. Hori danantzako, lana errazteko aukera bada. Eta balore erantzi gehiago zerbitutan zentratzeko aukera emango digu. Eta hoxe hementxe ikusten duzue gure aplikazioa, sektorearekin kontrastatu dugu, formakuntza txiki bat eman dugu pruebak eta egiten hasteko, eta lehen esan dugun bezala batez ere animatu erabiltzera, deskargatu, probatu, testatu, eta hori, akatsa baldin badaude zuzenduko ditugu, zuen ekarpenak eta zuen iritziak txertatuko ditugu, geroz eta azpisektore gehiagotara zabalduko dugu, eta hemendik aurrera, ia dana azkarrago eta errezago eta zuzenago egiten dugun. Eta gure aldetik hoxe da guztia. Galderarik edo baldin baduzue? Bai. A bere, zenbakiak notze ditut. A bere, oantxe. Hau, mairu. Por poneros un ejemplo gráfico, con datos, os diremos que en Guipúzcoa hay 15.000 explotaciones registradas. De esas 15.000 explotaciones, 5.000, 4.500 son destinadas a vacas y 55.000 registros de cabezas de ganado. Y por poneros unos ejemplos prácticos, deciros que el año pasado se movieron 25.000 cabezas de ganado. Y para eso la práctica de la confección de lo que son las guías y demás, pues el poderlo hacerlo desde la aplicación pues va a ser un gran avance. También se va a utilizar para revisar los expedientes de los daños causados por los jabalís. Al final se va a poder tener el expediente, una información más actualizada y yo creo que lo que son el registro de los daños.
si explicáis para qué se utiliza una guía. Ah, bueno, claro. Urruti. Sí. Sí. Hau daukate. Euskaraz esango dut? Gita. Vale. Bueno, abere bat, animali bat, ustialeku batetik bestea batea eaman izateko, baimen bat behar du. Eta hori, gia bezala ezagutzen da. Orduan, animali hori mugitu aurretikan, baserritar horrek egin behar duna da, eskari bat, esan ez nik animali hau baserri honetatik beste baserri hontara hiltegira eraman egin nahi dut. Eskari hori egiten du, orain arte aplikazio bat zegoen, ordenagailu egin zezaketen, o bestela eskualdeko nekazal bulegoa joan bertzuen. Orain aplikazio berri bat egin da, ustez asko zen arinagoa, eta eskari hori egiten du, eta behin eskari egiten duen, adirazi behar zaio garraiolariri, zer norbaitek emanin behar du animalio bileko batetik bestea, eta adirazi behar zaio baita ere destinoi, iritsi behar duna, hiltegia baldin bada, beste baserri bat. Orduan, orain arte papel bidez egiten zen guztia, orain hori automatikoki baserritar horrek egin dezake mobiletikan, automatikoki garraiolariri azalduko zaio bere mobilen, eta automatikoki azalduko zaio bere mobilen baita ere hiltegiri mobilen, iPaden, tabletan, edo ordenagailun. Iritsiko zaie garraiolariri eta baita ere hiltegiri edo beste ustialekuri. Baina, bueno, azken baten kontutan eduki legalki egin beharreko gauza badala. Guk kontrastatu dugu eta Euskal Autonomia Erkidego mailan esan digute eta ziurtatu digute ertzaintzak gelditzen duen, orain arte soporte hori papelezena, orain ordenagailun edo mobilen azaltzen dan hori balidotzat onartuko dutela. Eta gestio egiten nahi geha, ze animalik ez hemen bakarrik gelditzen, ez dira Bizkaira eta Araba juten, Nafarroara juten dira, o Burgosea, o Madridea, o Toledoa, ez? Egin dugun aplikazio hau eta soporte informatiko horrek balio dezan leku guztitarako. Euskal Autonomia Erkidegorako momentuz balio du, baina gestio egiten nahi geha, batez bat Naparru eta Estaduko beste lekutarako. Hoi zailtxeguek gertatzen zen nahi, Bueno, pues los animales, legalmente para que un animal se tenga que desplazar o mover de una explotación o de un caserío a otro o al matadero, legalmente está obligado a conseguir un permiso. Esto sobre todo se basa en controlar la trazabilidad y un poco se hace todo esto para garantizar que la sanidad y la salud pública del consumidor también, ¿no? Que se sepa en cada momento dónde están los animales, ¿no? Entonces, basándose en esas exigencias legales, hasta ahora, ¿qué se hacía? Pues el baserritarra hacía la solicitud de guía, que es el permiso para poder mover ese animal, se imprimía el papel y cuando venía el transportista se le entregaba al transportista 3 copias, el transportista firmaba una de las copias, le entregaba al baserritarra, otra copia se lo quedaba el propio transportista y luego cuando iba a destino le entregaba a la explotación de destino o al matadero en su caso, ¿no? Pues todo eso que hasta ahora se hacía en papel, de aquí en adelante se podrá hacer automáticamente a través de smartphone, a través de móvil. Hace la solicitud, inmediatamente le aparece al transportista en su móvil y también al destino, a la explotación de destino, en el correo electrónico que tendría, pues le aparecería esa información. Y lo que sí es importante es que ese cambio también tenga validez legal, ¿no? A nivel de Comunidad Autónoma Vasca, eso ya nos han certificado que no hay ningún problema y estamos haciendo gestiones para que, sobre todo con Navarra y también con el Estado, pues en ese movimiento de ganados y esos permisos que ahora tendrían soporte electrónico, pues tengan también validez legal. No, la Ertzaintza nos han dicho que ya hemos hecho el contraste y que está aceptado, sí. ¿No hay esta aplicación no existe en otro sitio? ¿En Córdoba o en...? Eso los ganaderos podrán decir, pero que sepamos, no. Que sepamos no existe.
Y bueno, Ainhoa, la diputada, también lo ha comentado, ¿no? Esto no ha sido una cosa que lo hayamos hecho unilateralmente, responde a una necesidad que los propios ganaderos nos han transmitido, ¿no? Y bueno, ya hubiésemos sabido si existiese alguna experiencia de este tipo en algún otro punto del Estado, ¿no? Zer? Ganadero y Galdezkaida. Jon, lehen da bizi, baserritarrak lehen esan duten bezala, lana egitez aparte, gero eta gehiago daukau burokrazia eta papeleua, eta gaude aspertuta papeleokin. Eta informatika mejoratzen nahi dela, baina gero eta papel gehiago konsumitzen nahi. Nik uste gure sektoren eta sektore guztitan. Orduan, gure eskakizun bazan, zer animali bat mugitzeko, hemen ez da esan, bat hiltegira emateko, ejemplo bakarra, ez? Hiltzeko, ja, osea, ez da ja beste arrisku, hiltegira emateko 8 horri imprimitu behar ditut nik. 8 horri imprimitu. Orduan, ja, baten, baserritan, interneta ez dagola. Besten, impresora tinta falta detela. Azkeneko momentun, eta animali bakoitzeko 8 horri, orduan, ja, desesperantia bihurtzen da, ez? Eta bakarrik papel hori ez imprimitzia guretzat aurrerapen izugarria da. Eta hortik partituta, gero, esan duen bezala, horrek suposatzen duen guztia. Orduan, hoi abantailak eragarria da. Gero, beste gauza asko dare, ez dianak komentatu, abantailak emango dizkikutenak, ja, barne konsumoko dianak, ez? Baina nik uste da anekdota hori nahikoa esanguratsua dela, ez? Alde hortatik, bakarrikan, pozik gaude horregatik bakarrikan. Bueno, sí, sí. Menos en japonés, que es... A ver, este programa conlleva muchas áreas, muchas secciones y hablo solo de una anécdota, ¿no? Pero una anécdota que es muy significativa y se puede trasladar al resto de cosas que se han mencionado. A ver, para mover un animal, simplemente para llevarlo a una explotación o al matadero, solamente con un animal ya tengo que imprimir 8 hojas como ganadero. Eso es la guía, 8 hojas de papel. Entonces, claro, entre que primero no tenemos internet en el caserío, que no anda bien, porque todavía la fibra óptica no nos ha llegado, parece que está por llegar, pero que no anda bien. Por otra parte, en la impresora, muchas veces que andamos a destiempo, en el último momento, que te falla, luego no puedes mandar el animal al matadero porque no tienes todavía los papeles, sin papeles y te para la ertzaina, ya sabes, y a veces andamos así como andamos también. Todo esto supone un estrés para el ganadero y un esfuerzo solamente para imprimir los papeles. El evitar esos 8 papeles que tienes que imprimir para llevar un animal al matadero ya es un ahorro para nosotros enorme. Y simplemente por esa anécdota yo creo que todas las aplicaciones y todo lo que se haga pues sería positivo para nosotros. Luego tiene más desarrollos que lo han explicado, pero bueno, yo creo que con una anécdota es suficiente, ¿no? Para exponer pues lo que supone para nosotros. ¿Es cómoda, fácil de utilizar? Sí, muy fácil, muy intuitiva. O sea, es que los programas anteriores lo que nos pasaba es que yo creo que, ya los ganaderos saben utilizar mejor el WhatsApp y el Facebook que un programa informático realizado por la Diputación, el Gobierno Vasco o el Ministerio de Agricultura. O sea, es así. O sea, ya sé que tienen sus trabas legales y tienen que cumplir otra serie de requisitos, ¿vale? Lo entiendo, pero, hombre, hay que estar al día. Entonces, un ganadero, pues lo que he dicho, o sea, yo creo que usa más el Facebook, el WhatsApp, que estas herramientas, y no es lógico. O sea, y hay que hacerlas amenas. Y esto sí que es muy intuitivo. O sea, esto sí que es muy intuitivo, sí. Jon Arruti Olazabal. Bai. Beizamakoa.
Perdona, no te he oído. No sé si tenéis estimaciones de usuarios potenciales. O sea, hay 4.800 explotaciones. No sé si esperáis que lo utilicen el 50%. 4.500 explotaciones de vacas, pero luego tenemos el tema de los expedientes de los jabalíes y poco a poco se incorpora también el tema de noticias. Entonces, usuarios poco a poco, progresivamente, pero al ser una herramienta tan intuitiva, pues cada vez el sector intentaremos que llegue a todo el sector. Hay mucho problema. No es sé que te encanta este tema, pero los jabalíes y los corzos yo creo que no es por no centrar la noticia en ese tema. Toda la información actualizada y todos los expedientes se van a tener en la aplicación y eso va a permitir mejorar ciertos aspectos, pero bueno, yo creo que la noticia hoy es la aplicación. Simplemente dame el dato de en 2016 cuántas denuncias hubo de destrozos por jabalíes. Estamos confeccionando los datos de la temporada 2016-17. Os pasaré. Hirurehun inguru. ¿Listo? Esta aplicación entiendo que estará, como el resto de aplicaciones, disponible en Google Store o en Apple Store. ¿O hay que hacer algún trámite adicional para instalarla en el móvil? No, es descargar la aplicación del Store. Vale, para Android y vale para el sistema de iPhone también. Sí. Durante esta semana. Unos días. Eso es. Y necesita unos días. Eso es. De iPhone. Pero unos días. Sí, está ya. iOS. Todo el mundo podrá puede bajar la aplicación y podrá acceder a la parte de noticias. La parte de noticias, la aplicación tiene como dos bloques principales, lo que son las noticias y los avisos y lo que son los trámites. Para las noticias puede acceder todo el mundo, pero para lo que son los trámites se necesita una clave operativa que es la de la Diputación, la clave operativa que damos de alta para hacer la declaración de la renta por Internet si queremos hacer, la única de Diputación. Y los trámites de las guías, altas y bajas de ganado, el tema de los daños de jabalís, todo eso necesita darse de alta con la clave operativa. Pero para el resto, para recibir las noticias y filtrar las noticias en función del interés que tengas tú, ahí no hace falta clave operativa. Con tu clave personal lo que puedes acceder es a todos los datos actualizados del tema de los terrenos, lo que hemos dicho, incluso con planos, al final la relación de ayudas recibidas durante los últimos 3 años, y es una manera de que cuando tú puedas consultar pues las ayudas o bien los datos de los terrenos, etcétera, etcétera, pues también evitar el acudir o a la Diputación o a la oficina comarcal y bueno, y hacer al final que esa gestión del día a día también sea más eficaz, ¿no? Para el sector, para nosotros, y mejorar esa gestión y al final dedicar esos recursos a servicios de mayor valor, ¿no? Y a mejorar. Algunas gestiones se quedarán fuera de la aplicación. Pues sí, Es más complicado, ¿no? Pero bueno, la idea es poco a poco incorporar todo lo que sea posible, Los jefes de servicio y los técnicos no se van a librar de todo, pero bueno, la idea es todos los subsectores y todos los trámites ir incorporándolos pues en la medida que se pueda y sobre todo actualizando información, pero bueno, nos llevará tiempo. Pues estamos ya, el tema de los subsectores ya hemos comentado que se irá incorporando. Entonces, todo el tema del resto de trámites también, pues se irán incorporando. En lo que sepáis, Vizcaya y Álava también tienen intención. En principio, lo que están es esperando a ver cómo funciona el nuestro. Vamos a ser pioneros y luego, pues compartiremos información y sobre todo, pues yo creo que feedback y opiniones y demás. Estamos para colaborar también. De
todas formas, sí nos interesa que lo tengan todos, porque los movimientos Eso de es. animales no se producen solamente dentro del territorio histórico de Guipúzcoa, ¿no? Al final, Y eso es. cuanto más Cuanto más, más extendido más esté. usuarios haya y más se extienda. Movimientos internos, claro, dentro del territorio, Sí. ¿no? Sirve. No, de la comunidad. Esto para la comunidad autónoma vasca sí. Sí. No, sirve para todo. Lo que pasa que si Vizcaya o Álava entran con esta aplicación, es que no hemos entrado igual en el detalle, ¿no? Aquí lo que facilita es, aquí están introducidos todas las explotaciones de Guipúzcoa. El baserritarra, cuando quiere elegir el destino del animal, ya tiene introducidos tiene introducido todos los crotales, los números de los animales, los nombres y las direcciones y las matrículas del transportista, toda esa base de datos ya lo tiene incorporado. Para el caso de Vizcaya, las explotaciones de Vizcaya no están en esta aplicación, pero bueno, si se suman Vizcaya y Álava, se podrán introducir de manera que cuando pongas en Vizcaya te aparezca ya automáticamente y no tienes que andar metiendo el código de explotación de destino, el nombre del caserío del destino, todo eso, ni el nombre del transportista, ya se unifica todo, ¿no? Esa es la gran ventaja. No es que no se puedan... Eso es. Pero el tema de los traslados, lo que hemos comentado, los permisos y todo eso, eso sí está aceptado. ¿Listo? Bueno, va. Eskerrik asko. Hostia.